Bienvenidos amigos y amigas a Historia para segundo de la ESO. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo, profesor de Historia de Instituto, y en esta serie de audios le ofrezco todo el temario referente a dicho curso. Antes de empezar con el programa de hoy, dos recordatorios muy importantes. Este audio está extraído de mi podcast principal Historia con el móvil, por lo que si te gusta te recomiendo que te pases por ese podcast donde encontrarás un montón de temas muy interesantes. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Sin más dilación, te dejo con el episodio de hoy y espero que lo disfrutes. Bueno, vamos a hablar de los vikingos, un tema apasionante, fascinante, de esos periodos de la historia en el que el hombre sale a buscar sus sueños y lo da absolutamente todo. ¿Quiénes son los vikingos? Bueno, pues estamos hablando de los vikingos de un pueblo que habitaba la actual península escandinava y península de Jutlandia, es decir, donde están los países de hoy día Noruega, Suecia y Dinamarca. Y el pueblo vikingo como tal es una cultura que duró desde, digamos, de mediados del siglo VIII, siglo IX y siglo X, es decir, algo más de 200 años. ¿Qué pasó a partir del siglo XI? Que la cultura vikinga se va diluyendo entre la cristiandad latina. Ahora, en los 2 siglos que tuvieron, jolín, la liaron parda, o sea, es que la liaron, pusieron Europa patas arriba, Europa y el Mediterráneo y todo lo que pillaban por delante, la liaron pardísima. Vamos a ver, ¿qué significa vikingo? Bueno, pues este es un término inglés que a su vez está tomado del antiguo normando. Parece que vikingo significa hombre de la bahía. Y así es como los ingleses llamaban a los vikingos. Pero los franceses le habían puesto otro nombre. Los franceses llamaban a los vikingos los hombres del norte, o normandos. Los árabes, en cambio, les llamaban los magius, es decir, adoradores del fuego. Pero los bizantinos le llamaban con otro nombre, hombres del comercio, es decir, varegos. ¿Cómo vivían estos vikingos? Bueno, pues los vikingos vivían en la península escandinava y en Jutlandia y vivían en aldeas, en forma de clanes, es decir, grandes familias, y cuyo líder era una especie de caudillo. No se puede decir rey exactamente, a lo mejor decir caudillo. ¿Y quién era ese jefe, ese líder? Pues el que más tenía. Ese era el líder. ¿De qué vivían? Bueno, pues en esa aldea vivían pues de la agricultura y la ganadería. Cada familia tenía una granja y esa era la unidad económica fundamental. ¿Qué sucede de este periodo? Fuentes escritas propias no tenemos. Los vikingos durante este tiempo no escribieron nada. Tenemos fuentes vikingas, pero ya a partir del siglo XI y del siglo XII, es decir, cuando el pueblo vikingo como tal ya estaba integrado con los latinos, y entonces esas fuentes escritas tardías, pues hay dudas de su veracidad, de hasta qué punto exageraron, de hasta qué punto esas historias son reales. O sea, hay muchas dudas, ¿no?, sobre las fuentes escritas porque son muy tardías. Bueno, pues ya hemos dicho que a finales del siglo VIII los vikingos empiezan a expandirse por todos lados, por donde pillaban. Por tierra, por ríos, por aire, y bueno, no podían por aire, pero si hubiesen podido lo hubiesen hecho. ¿Y por qué salen de la península escandinava? ¿Por qué de repente hacen ¡pum! Y empiezan a liarla en toda Europa y en el Atlántico? Pues hay varios motivos. Hay quien dice que era por la superpoblación, que en Escandinavia había, debido a la agricultura facilitó un aumento poblacional y había mucha gente sin tierra y esa gente tenía que salir y buscarse la vida fuera. Otra teoría dice que es que como no había rutas comerciales, porque el Imperio Romano había desaparecido hacía 4 siglos, los vikingos ocupan ese espacio. Otra teoría dice que es que, bueno, como eran tan buenos con las técnicas navales, pues era inevitable el pillaje y la piratería. También se dice que es por la debilidad del enemigo, o porque, como se estaban empezando a unificar Dinamarca, Noruega y Suecia, empezaba a haber movimientos de unificación, pues grupos que se quedaron fuera salen a practicar el pillaje y las correrías fuera de su territorio. Pero al final, probablemente, el motivo de que salgan fuera a atacar otros territorios, a saquear otras ciudades, a saquear otros pueblos, vamos, actos de vandalismo y piratería, es seguramente por el éxito de sus primeros ataques. Si los vikingos
una vez intentan saquear una ciudad, un monasterio, un pueblo y vuelven con los barcos llenos de oro, pues es inevitable repetir. Es inevitable repetir. Así que debido al éxito de sus primeras incursiones, seguramente les animó a ir más y más y más y más allá. Que por cierto, los vikingos, es que esto es, ¿cómo decirlo? Aquí hay una disonancia. Se dedicaban a la piratería por un lado, pero por otro lado se dedicaban al comercio. O sea, por un lado saqueaban, por un lado robaban, y luego por otro lado pues vendían. Se iban a los mercados y vendían lo que habían robado en otros sitios. O sea, tenían esa doble condición de piratas y comerciantes. Sus incursiones se solían hacer siempre a principio de cada verano. Y todo, digamos, se lo deben a los barcos. Sucedía que esos barcos, bueno, pues quizás es la clave del éxito, ¿no? Si tenían que remontar ríos, lo hacían barcos ligeros. Si tenían que navegar el océano, lo hacían más hondo. Y le daban tanta importancia a esos barcos que es que si llegaban a tierra, cogían esos barcos y en peso los llevaban tierra adentro hasta que se encontrasen un río para poder meter el barco en el río y seguir navegando. Lo que hacían en sus incursiones en las costas a menudo eran buscar ríos precisamente para remontarlos y ver hasta dónde podían llegar. El armamento que usaban era simple, o sea, no usaban ni cota de malla y bueno, su arma más destacada es el hacha. Al principio sus primeras expediciones a lo mejor eran 10 o 12 barcos. Luego ya, claro, cuando se pusieron de moda las incursiones y los vikingos vieron que ese tema funcionaba, ya no iban 10 o 12 barcos, ya iban ejércitos enteros. Al principio eran a lo mejor familias, grupos independientes que se habían unido para realizar una incursión, pero luego eran ya los reyes vikingos, los caudillos vikingos hacen grandes expediciones para liarla y conquistar territorio. Siempre el primer objetivo en las incursiones de los vikingos eran los monasterios. Sucedía que un monasterio es un objetivo irresistible. ¿Por qué? Porque hay muchos tesoros y están absolutamente indefensos. O sea, si hay alguien que no va a presentar ninguna objeción, que no se va a resistir, son los monjes, obviamente. Entonces, al principio lo que hacen los vikingos es buscar monasterios y saquearlos. Y luego cuando ya su ansia y su ambición sin límites, pues ya quieren ciudades. Van a por ciudades. Vamos a ver, son 3 los pueblos vikingos. Dentro de los pueblos vikingos tenemos que distinguir 3 pueblos. Están los daneses, los suecos y los noruegos. Y si tenemos que simplificar, tenemos que decir que los daneses se dedicaban al pillaje y la piratería. Los noruegos, en cambio, se dedicaban a la exploración. Y los suecos se dedicarían, en cambio, al comercio. Repito, estamos simplificando. Son 2 siglos. Su ataque y exploraciones duran aproximadamente unos 2 siglos hasta que, como hemos dicho antes, se integran en la cristiandad latina. Vamos a hablar de los daneses. Que estos son, ¿qué sucede? Se llevaron la peor imagen en cuanto que, al ser ellos los que saquean y atacan el Imperio Carolingio, sus cronistas nos dieron una imagen terrible de los daneses. Nos dieron una imagen de gente bastante mala. Y en una primera fase, estos daneses se dedican a la depredación, al saqueo, y en una segunda fase se dedican a la colonización. Ya no solo quieren saquear, quieren asentarse en los territorios. ¿Cuándo es cuando los vikingos hacen su aparición estelar en la historia? Cuando las crónicas registran su primer ataque. Tenemos que hablar de Lindisfarne en el año 793, un monasterio que estaba en las costas de Inglaterra. Allí es cuando las crónicas nos hablan por primera vez de estos, le llaman demonios, que salen del mar. Y bueno, pues fue un éxito lo de Lindisfarne. ¿Y qué hacen los vikingos en las siguientes décadas? Pues buscar más monasterios en las costas y saquearlos. Tanto es así que los monjes llegan a pedir en sus oraciones que les libren del peligro de los vikingos. Y bueno, pues hemos dicho entonces que primero van a por los monasterios, pero luego se quieren asentar en el territorio. Entonces en el año 850 los vikingos, ya después de haberse saqueado todos los monasterios de Inglaterra y de todas las costas, dicen, ay, pues oye, no está mal Inglaterra, le ha gustado el territorio. Y pasan un invierno allí en Inglaterra. Se asientan y pasan un invierno. Atención, esto es importante porque ya están pasando del saqueo a la colonización.
en el año 866, una gran expedición vikinga, aquí ya no era un grupito, no, aquí ya estamos hablando de una gran expedición bien organizada. Los vikingos ocupan la ciudad de York y se establecen, empiezan a ocupar parte del territorio de Inglaterra y unen los territorios de Northumbria, East Anglia y Mercia y forman un reino que se llama Danelag, es decir, el país de la ley danesa. Y no llegan a ocupar toda Inglaterra porque había el rey de Wessex, llamado Alfredo, los frena en el año 878. Repito, casi iban ya a ocupar toda Inglaterra, pero el rey de Wessex, el rey Alfredo, los frena en el año 878. Es decir, en el año 866 habían ocupado York y en el año 878 este rey los frena. Y un nieto de este rey llamado Athelstan, en el año 925, digamos que pone casi vence a esos vikingos de Danelag. Es decir, los vikingos han pasado de saquear a colonizar, a formar un reino. Que luego ese reino fue derrotado. Pero oye, fijaros la evolución. Fijaros la evolución que han tenido. Pero es que esto sucede también en otro territorio. En Francia también empiezan sus incursiones. En el año 794 ya están atacando en las orillas del Loira. En el año 820 ya están remontando el Sena. Y atención, en el año 845 un tal Ragnar Lothbrok lidera un ataque, el primer ataque a París. Y en ese ataque a París se cuenta que había un vikingo que cogía a los niños, los lanzaba y cuando caían, los degollaba con su hacha en el aire. Y era tan hermosa París, tenía tantos tesoros que los vikingos volvieron una y otra vez a saquear París. En el año 885 hubo un rey en París que le dice... rey en París, cuando digo rey en París hablo de un rey carolingio, aunque estamos hablando de París, tenemos que hablar de reyes carolingios. Ya dedicaremos un podcast a hablar del imperio carolingio, pero estos reyes eran propiamente carolingios. Bueno, pues un rey carolingio en París les da un rescate en el año 885 para que no vuelvan y por supuesto volvieron. Por supuesto, cómo no, volvieron. Así que en el año 911 un rey carolingio que dice, ¿qué hago yo con estos vikingos? Que me van a ocupar París, que van a por todas. Y este rey que se llamaba Carlos el Simple coge a esos vikingos, al líder de esos vikingos, que se llamaba Rolón, les dice, mira, si te conviertes al cristianismo y me juras fidelidad, te doy unos territorios aquí al norte de Francia y te puedes establecer con tu pueblo y puedes traer a todos los que quieras. Simplemente me tienes que jurar fidelidad, convertirte al cristianismo y se acabó. Y este líder acepta, se llama Rolón y lo nombran duque de Normandía. Normandía, como hemos dicho antes, era el nombre de los franceses llamaban a los vikingos normandos, hombres del norte. Así que esos hombres del norte, esos normandos, fundan allí al norte de Francia un territorio que se llama Normandía, que será un reino, en principio vasallo de este rey. Pero bueno, ya tenemos otro reino. Es decir, en Inglaterra han fundado el reino de Danelag y aquí en Francia han fundado el reino de Normandía. Vaya, estos vikingos, cómo evolucionan de ser piratas a formar estados. Bueno, siguen estos vikingos, siguen al sur y llegan, remontando el río Guadalquivir, llegan hasta Sevilla y se enfrentan a Abderramán II. Pero siguen estos vikingos y llegan al Mediterráneo y empiezan a atacar el Levante ibérico, la Toscana. Atención, remontan el río Ebro. Remontan el Ebro y llegan hasta Pamplona. ¿Y qué hacen en Pamplona? Secuestran al rey de Pamplona y piden rescate. ¿Qué tío? O sea, vamos, es que iban, que no, es que la liaban parda, Qué malo, pero qué malo. Bueno, vamos a hablar de los noruegos. Estos parece que eran más pacíficos, parece que eran más calmados, ¿no? Estos noruegos, estos eran exploradores. Estos noruegos eran exploradores que empezaron a ocupar la isla del norte del Atlántico. Empiezan a ocupar, por ejemplo, Islandia, la isla Feroe, Irlanda. Y de Islandia hubo a finales del siglo X
un vikingo que fue expulsado de Islandia, lo exiliaron porque se había portado mal, se llamaba Eric el Rojo. Y este Eric el Rojo sigue navegando más allá, más al este, al oeste. Y llega a una tierra que estaba llena de hielo, se llamaba Groenlandia. Repito, había salido de Islandia, había sido exiliado de Islandia y llega a Groenlandia. Y allí había hielo. Pero cuando vuelve del exilio, la habían expulsado durante un año. Cuando se terminó ese periodo de castigo, vuelve a Islandia y les dice a los islandeses: ¡Wow, tío! He descubierto una tierra verde, con mucha vegetación y muy rica, tío, veniros, que se llama Groenlandia. Claro, Groenlandia significa la tierra verde. La tierra verde. Ojo, Islandia, ¿qué significa? La tierra del hielo. Pues imaginaros, si llega a un país que se llama la tierra del hielo y les dice: veniros a la tierra verde, que se supone que es más fértil, pues todos picaron el anzuelo y siguieron a este Eric el Rojo. Y llegaron a Groenlandia y ¿qué se encuentran? Que es un país de hielo. O sea, el verdadero país del hielo no era Islandia, era más bien Groenlandia. Pero aún así fundaron una colonia en Groenlandia. Y de este Eric el Rojo, señores, hubo un hijo que se llamaba Leif Erikson. Este sí que era inquieto. Este sí que era un tío inquieto y curioso. Y este Leif Erikson abandonó Groenlandia, se fue un poquito más al sur y empezó a recorrer unas costas. Estamos hablando comienzos del año 1000. Y llega, señores, a la actual Terranova, es decir, a América. Llegó a Terranova 500 años antes que Colón. Y fundó un asentamiento. Y este Leif Erikson fundó un asentamiento, pero después de varias generaciones, pocas, se volvieron a Groenlandia y ya está. No tuvo continuidad ese asentamiento vikingo en América. Y hay quien dice que Colón no descubrió América, que fueron los vikingos. Yo pienso que el mérito sigue siendo atribuible a Cristóbal Colón, porque un descubrimiento hay que difundirlo, y madre mía, si Colón lo hizo. Hizo 4 viajes exploratorios a América y no paró de investigar y de difundir lo que había descubierto. Entonces creo que el mérito es más atribuible, sigue siendo atribuible a Cristóbal Colón y no a Leif Erikson. Y bueno, vamos a hablar ahora de los suecos. Que estos, como ven, o sea, los daneses van por Inglaterra, Francia, Mediterráneo. Los noruegos van por el norte, Irlanda, Islandia, Groenlandia, Terranova, Norteamérica, o sea, y los suecos van por el este de Europa. ¿Cómo? Remontando los ríos Dnieper y Volga. Ojo, hasta llegar a los ríos Dnieper y Volga, ¿qué hacían con sus barcos? En peso a los hombros, llegaban a los ríos Dnieper y Volga y ya era poner el barco en el río y en 0,1 estaban en Constantinopla. El objetivo de los suecos era ir a Constantinopla a comerciar. Por eso le llaman los varegos los hombres del comercio. Ojo, y también los contratan como mercenarios. Los bizantinos contratan a estos suecos como mercenarios y forman la guardia varega. Y por estos caminos los suecos también llegaron a los territorios árabes e incluso llegaron hasta Irán. Y como en el este de Europa pues no había monasterios que saquear, que era lo que le gustaba mucho a esta gente, ¿qué hacían? Secuestraban a esclavos y los llevaban a los mercados de Constantinopla y allí los vendían. En esas correrías hubo un señor, un príncipe, un líder vikingo, o como llamaban los bizantinos, varego, que se llamaba Riurik y fundó una ciudad llamada Novgorod en el año 860. Y un hijo suyo llamado Olaf tomó la ciudad de Kiev en el año 863 y se fundó el primer estado ruso, la Rus de Kiev. Por eso, de ahí el nombre de Rusia, de aquí viene, de una deformación de este príncipe que fundó Novgorod llamado Riurik. Entonces, esta élite varega o vikinga sometió al pueblo eslavo, aunque luego se integró con él, pero en un principio fue así, ¿no? En principio eran estos líderes varegos los que sometían bajo su territorio a estos pueblos eslavos. Bueno, y ya para ir terminando, comentar, pues hemos dicho que los vikingos como tal, como pueblo, existieron, o por lo menos tenemos constancia de que existieron a lo largo del siglo VIII, siglo IX, siglo X. ¿Y qué pasa a partir del siglo XI
y ya en el siglo XII, que poco a poco se van integrando en la sociedad europea cristiana latina, se van cristianizando, se van convirtiendo al cristianismo, van formando estados políticos. ¿Y qué pasaba con la cultura vikinga? Que ellos eran, lo que se refiere a la religión, eran muy tolerantes. Respetaban todos los dioses y todas las religiones y aceptaban pues todo tipo de dioses. ¿Y qué pasa? Que esa tolerancia religiosa facilitó la entrada del cristianismo, se convirtieron la élite vikinga, se convirtió al cristianismo, con ellos se convirtieron también el pueblo también se convirtió al cristianismo, y ya a lo largo del siglo XI y XII podemos decir que los vikingos, pues como tal, han desaparecido y se han integrado en la cultura europea. A comienzos del siglo XII ya hay 3 arzobispados. Un arzobispado en Noruega que se llama Nidaros, otro arzobispado en Dinamarca que se llama Lund y otro arzobispado en Suecia que se llama Uppsala. Y estos 3 arzobispados facilitan y son un catalizador para los nacientes reinos de Suecia, Dinamarca y Noruega. Y bueno, vamos a ir terminando ya contando la última historia. Vamos a hablar de un señor hemos hablado de grandes vikingos como Ragnar Lothbrok, hemos hablado de Erik el Rojo, Leif Erikson, y vamos a hablar de otro señor que también tiene una leyenda fabulosa, fantástica, increíble, que es Harald Hardrada. Este era un noruego que nació en el año 1015. Resulta que en el año 1030 hubo una guerra civil en Noruega y hubo 2 grandes líderes que se enfrentaron. Uno era Canuto el Grande y otro era Olaf, hermano de Harald Hardrada. Resulta que Olaf fue derrotado y Harald Hardrada fue herido y se tuvo que huir. Primero a Kiev y luego a Oriente, a Constantinopla. Y allí, en el año 1038, se trabaja como mercenario para el Imperio Bizantino, participó en varias batallas a lo largo del Mediterráneo, guerreó en Sicilia, siempre al servicio del Imperio Bizantino, fue detenido, se escapó de la cárcel y, atención, en el año 1046, Harald Hardrada vuelve a Noruega y en aquel entonces estaba gobernando su sobrino. Y le dice al sobrino, y dice el sobrino, bueno, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a reinar los dos. Entonces, en el año 1046, reina el sobrino de Harald Hardrada y Harald Hardrada. Pero, oye, misteriosamente, cosas que pasan al año siguiente, muere el sobrino. Y en el año 1047, Harald Hardrada se queda como único rey de Noruega. ¿Y qué pasa? Pasan los años, y quédense con el dato que luego lo voy a repetir. En el año 1066 muere el rey inglés, llamado Eduardo el Confesor, y Harald Hardrada reclama su derecho al trono de Inglaterra. Así que fue con un inmenso ejército a ocupar Inglaterra, a reclamar su trono. Quien se había proclamado rey de Inglaterra, llamado Harold Godwinson, fue a hacerle frente, y en una batalla que se llama la batalla de Stamford Bridge, o la batalla del puente de Stamford, Harald Hardrada fue herido y falleció en aquella batalla, año 1066, cuando fue a reclamar la corona de Inglaterra. Y ya para terminar, comentar, bueno, pues que vamos a hacer un pequeño repaso de los reinos de origen vikingo. Para empezar, el reino de Rus, que sería el incipiente núcleo que luego daría lugar a Rusia. Rusia, un pueblo eslavo, obviamente, pero la élite fundadora era vikinga. Luego hay otro reino, que es Normandía, que se funda al norte de Francia, ya lo hemos explicado, por los hombres del norte, por ese duque que se llama Duque de Rolón. Pero, atención, en el año 1066, ¿le suena esta fecha? Año 1066, cuando muere el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, resulta que Harald Hardrada fue a reclamar su trono y falleció. Pero es que ese mismo año el duque de Normandía, Guillermo II, también reclamó la corona de Inglaterra, fue a invadir Inglaterra y su invasión triunfó. Los normandos ocuparon Inglaterra con éxito y Guillermo II, que pasará a la historia como Guillermo el Conquistador, ocupó Inglaterra y fue proclamado rey de Inglaterra. Bueno, ya tenemos entonces el ducado de Normandía,
digamos que la invasión a Inglaterra pues también tiene origen vikingo. Y de Normandía hubo un grupo de mercenarios que fueron a luchar en el siglo XI al sur de Italia. Y esos mercenarios que eso no trabajaban al servicio de otros reyes, con el tiempo se independizaron y fueron proclamando al sur de Italia ducados independientes que se unieron a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII y fundaron un pequeño reino normando al sur de Italia. Que luego, bueno, no duraría mucho, pero ahí estuvo durante un tiempo al sur de Italia y en Sicilia. Otro estado que tiene origen vikingo, Islandia, por supuesto Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que lo hayas disfrutado como yo haciéndolo. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Querida amiga, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.